Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Se les habla Mario Chese desde la ciudad de Lima, Perú. Y en este video, estimados amigos, lo que yo quiero comentarles es algo que puede parecer algo de poca importancia, pero creo que no, creo que tiene importancia y mucha. Y aquí tenemos, por ejemplo, que la atalaya del año, del año 2024, el mes 2 del año 2024, en la página 7 y en el párrafo 15, los testigos de Jehová dicen lo siguiente. En el párrafo 14, básicamente, también el párrafo 15, pero vamos al 14. Todo esto nos lleva a la conclusión más importante de este artículo, cuando los ungidos sean llevados al cielo hacia el final de la gran tribulación. El pueblo de Dios seguirá adorándolo fielmente aquí en la tierra. Con Jesucristo como líder, los siervos de Dios no darán un paso atrás. Vean ustedes que acá la Watchtower dice que los ungidos que quedan en la tierra serán llevados al cielo, pero dice hacia el final de la gran tribulación. Eso es lo que dicen en el año 2024. 2 años antes, en la atalaya del 5 del año 2022, y en la página 16 y en el párrafo 5, la Watchtower decía otra cosa. Antes de que empiece la gran tribulación, estos cristianos ungidos, los que quedan, recibirán el sello definitivo, es decir, la aprobación final de Jehová. Entonces, en algún momento de la gran tribulación, este resto será llevado al cielo para estar con los demás de los 144,000 que murieron siendo fieles y que ya están allí. Gobernarán con Jesús en el reino de Dios. Vean ustedes, estimados amigos, que la Watchtower no tiene una posición definida en cuanto a cuándo van a ser llevados al cielo los ungidos. Por un lado, en el año 2024 dice que será hacia el final de la gran tribulación, pero en el año 2022, la atalaya del mes 5, página 16 y párrafo 5, dice en algún momento de la gran tribulación. Esto podría significar que puede ser el principio, a la mitad de la tribulación o tal vez hasta el final de la gran tribulación. De modo pues que no hay una posición eh, muy, muy clara, ¿no? En cuanto a esto, no la tienen clara. Pero lo que más acá a mí me llama la atención es que eh, muchos ungidos testigos de Jehová han estado muriendo y han estado resucitando también desde el año 1918 y han estado partiendo el cielo para estar con Cristo. Por supuesto que sepamos, no, eh, no tenemos informes, ¿no? O pruebas o nombres de ungidos de los últimos días que hayan muerto en el martirio, por ejemplo. Ungidos que hayan muerto por su fe. Eh, por lo pronto, todos los ungidos de la Watchtower, los que están en Estados Unidos y en los países libres, estas personas mueren de buena vejez y no tenemos informes eh, de que alguno de ellos haya muerto martirizado por su fe. Y esto es una cosa muy, muy contundente, ¿no? No hay ningún testigo de Jehová de la clase ungida que muera por su fe. Muera, me refiero, por martirio, siendo asesinados por su fe. La mayoría, pues, que sepamos, los que han venido desde el año 1879, con Russell y ahí hasta la época actual, todos estos ungidos, supuestos ungidos, han muerto de buena vejez y ninguno pues perseguido por alguna religión falsa, o como que se hubieran caído en manos de una iglesia o una Babilonia maligna que ha asesinado a los mártires de Jesús.
no tenemos, no tengo ningún informe, ¿no? Que esto haya ocurrido en los últimos 130, 40 o 140 años. La mayoría de los testigos de Jehová, de los ungidos, han muerto como muere cualquiera de una enfermedad o de vejez, ¿no? Pero no tengo informes de ungidos que hayan muerto siendo asesinados en algún país extremista, ¿no? que, que se opone al cristianismo. ¿No? No conozco. ¿O usted, amigo, conoce alguno de los ungidos que haya muerto por su fe, martirizado? ¿Por qué digo esto? Porque en Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos, de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, o sea, en el martirio. Aquí vemos pues que hay personas que van a morir por su fe. Y esto también indudablemente incluye a los supuestos ungidos de la Watchtower y a las otras ovejas, se supone. También cuando leemos Apocalipsis 17, 4 en adelante, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Aquí la madre de las rameras, Babilonia la Grande, es el imperio mundial de la religión falsa según los testigos de Jehová, y entonces estas iglesias de alguna manera también son culpables, ¿no?, de haber ocasionado mártires, haber asesinado a los santos y haberlos convertido en mártires. Esto es lo que ha hecho Babilonia la Grande, según se ve acá en Apocalipsis capítulo 17. Babilonia la Grande es culpable también de haberse llevado haber perseguido y haber matado a muchos santos y los han convertido en mártires. Básicamente esto lo vemos pues en realidad no tanto en la religión falsa, sino en las naciones donde imperan gobiernos ateos, malvados, que lógicamente son los que persiguen, ¿no es cierto? Y hacen pues y vuelcan su ira sobre las religiones, incluyendo la religión cristiana. No solamente la iglesia cristiana, sino cualquier religión. Gobiernos tiránicos, ateos, o gobiernos de otra tendencia religiosa, como los musulmanes, ¿no? Gobiernos musulmanes. Y entonces, estimados amigos, aquí vemos que esta gran ramera es culpable de la muerte de muchos santos. ¿Quién es esta gran ramera? Tiene que ver, pues, con una religión al final de los tiempos, ¿no? La madre de la ramera, esta Babilonia Grande, es una sola religión, aparentemente, una sola religión que por supuesto es madre de diferentes religiones que también se dicen ser cristianas y no son cristianas, son simplemente pequeñas Babilonias también como la madre. Pero esta Babilonia la Grande es culpable de los mártires, de haber asesinado. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿no?, que ha sido culpable de haber perseguido a los herejes, en fin, y ha matado a un montón de gente. ¿Podría referirse a la Iglesia Católica? Quién sabe, pues cada uno saque su propia conclusión, pero lo cierto es que va a haber mártires, y estos mártires son por causa de esta Babilonia la Grande, este llamado imperio mundial de la religión falsa según los testigos de Jehová. Pero, repito, no hay, que yo sepa, ungidos que hoy están muriendo dentro de la Watchtower siendo mártires de Babilonia. ¿O creen ustedes que sí hay? Hay muchos que están muriendo, se quedan un resto.
Es decir, este resto ungido, pues lógicamente eh, eh, tiene que, que todavía pasar por la gran tribulación, ¿no es cierto? Y ahora dicen que es al final de la gran tribulación que son retirados estos de la tierra. Es decir, esta gente, estos testigos de Jehová ungidos, van a pasar por la gran tribulación, este resto. Y entonces lo único que queda por pensar es que si Babilonia la Grande va a ser destruida al inicio de la gran tribulación, como dice la Watchtower, entonces esta gente que va a estar en la gran tribulación, este, se van a convertir de alguna manera en mártires. Pero mártires de quién? Mártires de la Babilonia la Grande, lo que implica que esta Babilonia la Grande no va a desaparecer al principio de la Gran Tribulación, sino en todo caso al final, puesto que esta Babilonia la Grande es la que va a perseguir a aquellos que van a ser ungidos, que son ungidos, mejor dicho, y que van a estar en la Gran Tribulación, y solamente saldrán de allí al final de la Gran Tribulación. Entonces, eso tiene que ver, eso hay que inferir entonces que es falso que esta Babilonia la Grande va a ser destruida al principio de la Gran Tribulación. De repente va a estar presente todavía esta Babilonia Grande hasta el final de la Gran Tribulación y bueno, y ahí pues va a perseguir a un montón de cristianos que los van a asesinar y los van a martirizar. Eso es lo que sí se puede creer, se puede entender. Y entonces lo dice la Watchtower acá, que hacia el final de la Gran Tribulación, estos ungidos serán llevados al cielo. Quiere decir que durante la Gran Tribulación, estos ungidos muchos van a tener que perder la vida por el martirio. Y esto significará también que Babilonia la Grande, que es la culpable por esto de la sangre de los mártires, estará presente hasta el final de la gran tribulación. Y ahí entonces ya después será destruida, y no al principio, como dice la Watchtower de la gran tribulación. Por otro lado, estamos viendo que dice la Biblia, acá vean ustedes, en Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, hay decapitados, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, de ese grupo de ungidos, de la época final, de los tiempos finales, van a morir martirizados, y estos van a resucitar para vivir y reinar con Cristo. Son aquellos que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Son ungidos, no vamos a decir, porque la Watchtower dice que los que reinan con Cristo son ungidos. Entonces tiene que haber un grupo de ungidos que va a perder la vida en, ¿en dónde? En la gran tribulación. Y para esto tiene que estar todavía vigente la madre de las rameras Babilonia la Grande, que es justamente la que está ebria de los sangres de los santos y de los mártires. Tiene que estar Babilonia la Grande todavía en pie hasta el fin de de esta gran tribulación, donde justamente también estarán hacia el final de la gran tribulación, estarán también los ungidos que queden, el resto ungido, estarán todavía en la tierra. Entonces tenemos que concluir que estos ungidos que van a estar en la tierra, en la gran tribulación, van a tener que ser martirizados por la Babilonia, la grande. Está ebria de los sangres de los mártires. Es una religión probablemente la que va a hacer esto, la persecución de cristianos, de creyentes, que van a clamar luego, Señor, hasta cuando no venga la sangre, esta sangre, ¿no? De los que hemos muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Entonces, estimados amigos, tenemos pues que por fin veremos a ungidos muertos por la fe, que no se está dando ahora todavía, porque que sepamos, no hay pues, ungidos que son perseguidos por causa de su fe, mueren de buena vejez. Esto se va a producir durante la gran tribulación, en donde sí veremos que
esta Babilonia la Grande todavía estará en pie hasta el final de la Gran Tribulación. También estarán hasta el final de la Gran Tribulación este resto ungido, y estos van a tener que afrontar duramente pruebas que los llevará incluso a tener que perder sus vidas por causa de su fe. Entonces tenemos nosotros dentro de la Watchtower ungidos que se van al cielo inmediatamente cuando mueren. Esos se libran de la gran tribulación y tienen que pasar por un martirio. Pero tenemos un grupo pequeño, el resto ungido, que lastimosamente sí va a estar en la gran tribulación, que va a tener que padecer la persecución por parte de la gran Babilonia la Grande, la gran ramera, y van a tener que perder sus vidas y clamar a Dios por la venganza hacia aquellos que los mataron. Y esto ya lo hemos visto en esta explicación, estimados amigos. Esto es lo que nos dice la Watchtower. Los verdaderos mártires de Jesús, los verdaderos ungidos mártires, todavía no se ve dentro de este periodo final. Me hablo de estos tiempos del fin. Todavía no se ve. Se va a ver recién cuando venga la gran tribulación, donde tendremos a los llamados otras ovejas estarán allí, que supuestamente serán totalmente protegidas, que no les tocará nada el diablo, serán totalmente protegidas, lo dice la Watchtower. Ellos no van a tener que morir, van a pasar victoriosos la gran tribulación, Dios los va a proteger. Y en la atalaya de mayo del año 2025 la Watchtower explica cómo es que Dios los va a proteger a estos de la grande muchedumbre, y no así a este resto ungido que lastimosamente durante la gran tribulación tendrán que sufrir penurias y hasta el martirio por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice la Watchtower. Y en esta atalaya del 5:25 empiezan a especular de cómo podría Dios proteger a su pueblo de esta venidera gran tribulación, dado que habiendo sido fieles en este tiempo, en esta época, ellos van a ser premiados con entrar en la gran tribulación, pero protegidos como una suerte de caparazón que no le va a tocar nada, nadie. Y ninguno de ellos va a morir. Ninguno. Y toda la atalaya del 5:25, esta atalaya del 5:25, estimados amigos, no digo que toda la atalaya del 5:25, pero bastantes páginas, empieza la Watchtower a explicar cómo podría Dios proteger a ese pueblo grande, esa grande muchedumbre que tiene él, cómo sería la protección que vendría de Dios, ¿no? Y pues, sin embargo, no hablan nada de este resto ungido que también va a estar hasta el final de la gran tribulación, periodo terrible, terrible tiempo en que tendrán que padecer los ungidos, no así la manada pequeña. Entonces, vean ustedes, parece que hay un favoritismo por esta manada, esta gran manada, este resto ungido, ¿no? Versus aquellos la protección que Dios va a dar hacia la grande muchedumbre versus la protección que no le va a dar a este resto ungido. A eso voy. O sea, da la curiosidad que en esta gran tribulación los que son protegidos son una grande muchedumbre. Los que no van a ser protegidos, lastimosamente, es ese resto ungido, puesto que aquí se habla en Apocalipsis que estos claman por justicia, hasta cuándo, Señor, no venga nuestra sangre. Y luego se dice en Apocalipsis 20, versículo 4, que estos individuos son entonces aquellos que fueron decapitados durante este periodo de la gran tribulación por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no adoraron a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, a ver, esta gente que sale de la gran tribulación, el resto ungido, pues el Señor se los lleva. Y esto significaría que
muchos de ellos tuvieron que haber sido antes pues resucitados para llevárselos, porque van a tener que morir. Porque aquí lo dicen, aquí lo dice el texto, que se sentaron sobre tronos, aquellos que tenían la facultad de juzgar, vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no recibieron, digamos, la marca de la bestia, ni su frente ni sus manos, que no habían adorado a la bestia, pero vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos salen de la gran tribulación. Este resto ungido que Dios supuestamente dice a la Watchtower se lo lleva al final de la gran tribulación, esos tienen que haber, si no todos, muchos haber muerto por su fe y haber sido resucitados previamente para luego irse al cielo y reinar con Cristo. Esta es la realidad. O sea, tenemos pues que hay un grupo que debe estar rezando, orando a Dios ahorita del resto ungido para que el Señor se los lleve ahora, ya sea por una enfermedad o por un infarto, qué sé yo, o por la vejez, pero no pasar por la gran tribulación que va a ser espantosa, ¿no? Entonces este resto ungido que se está muriendo en estos momentos, se libraron de una fea, de una horrible, porque no van a tener que entrar a la gran tribulación donde sí no van a tener la protección de Dios, sino que van a tener que morir por su fe. Y curiosamente, la gran muchedumbre sí tienen la protección de Dios para ese periodo de la gran tribulación. Curiosamente. Curiosamente. Porque, es claro, aquí se habla de una cantidad de gente que va a morir, los mártires de Jesús, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que van a tener que morir, terminar siendo decapitados y luego ser resucitados y ser recompensados vestidos con vestiduras blancas y reinar con Cristo 1000 años. Aquí se está hablando de los ungidos. Si tomamos en cuenta el pensamiento de la Watchtower, este texto de Apocalipsis 24 se está refiriendo solamente a los ungidos, porque estos son los que son mártires, los que no quisieron recibir la marca de la bestia en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces hay un grupo de personas que van a tener que morir. Así como en los tiempos de Cristo, ¿no? Hubo pues un montón de cristianos que murieron en el martirio por su fe, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y igual murieron miles, 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 decenas de miles. Se habla hasta de más de 144.000. Murieron por su fe. Y entonces estas personas, pues, también tendrán parte en este reino con Cristo. Tendrá que resucitar y gobernar con Cristo. Ahí tenemos mártires. De hecho, hay mártires en el primer siglo que van a reinar con Cristo. Pero en estos tiempos, desde que se formó la Watchtower, que sepamos, no hay ningún mártir ungido. ¿O conocen ustedes? Dime ustedes, aunque sea uno, un hombre que murió, pues un ungido que murió. De repente hay uno que murió allá en Alemania en la época de los nazis, ¿no? Uno que sea. Que murió por su fe ungido, ¿no? De repente hay uno por ahí. Pero aquí se habla de aquellos decapitados en plural, ¿no? Una cantidad que no se dice cuántos son, pero que habrá gente que habrá muerto también en los tiempos finales por no haber adorado a la bestia ni a su imagen, ni haber querido recibir la marca en sus frentes ni en sus manos. Y esto se refiere a los últimos tiempos, esto no se refiere al primer siglo. Y estos pues morirán y vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. Entonces, nuevamente tenemos que en tiempo de acá de la gran tribulación habrá ungidos que morirán, no serán protegidos, sino que tendrán que demostrar su fe en adversidad. El que persevere hasta el fin será salvo. Tiene que ser fiel hasta la muerte. Pero tenemos un grupo, la grande muchedumbre, que se la va a pasar piola, tranquilos, seguros durante esa gran tribulación. Entonces uno se pregunta, ¿qué es esto? ¿Por qué esa diferencia? Entonces tenemos que ya hay, según la Watchtower, un montón de ungidos
que están con Cristo reinando en los cielos. Ungidos, testigos de Jehová, también, que han muerto, ¿no? A partir de la época de Russell, Rutherford, Knorr, Henschel, que han muerto de buena vejez, rodeados de sus parientes y amigos, y que no tuvieron que dar ningún tipo de prueba de su fe, no fueron probados, no entraron en una tribulación grande y son premiados con todas las cosas que Dios promete para los ungidos. Pero tenemos otro grupo que lastimosamente, durante la gran tribulación, un grupo más pequeño, reducido, que va a tener que soportar un montón, terribles pruebas, morir así pues, de manera espantosa, decapitados, ¿no? Entonces, y después se les premia igual que aquellos que murieron de una buena vejez, rodeados de sus amigos, tranquilos, en un país libre, sin terror, sin temor, nada, tranquilos, murieron felices y contentos. A mí no me parece eso que tenga sentido, ¿no? Premiársele a todos por igual, a unos se los prueba con una dureza terrible, que son los que quedan al final de la gran tribulación, y otros pues que se están muriendo ahora y se van de frente a la gloria. Bueno, eso para mí no tiene ningún sentido, se lo voy a decir con toda honestidad. Y tenemos también a una grande muchedumbre que durante esa gran tribulación no le va a tocar el diablo, no lo va a ni siquiera a tocarle un pelo. ¿Por qué? Porque sirvieron bien a Jehová y a su organización y a sus hermanos, o los 144,000. Esos son premiados. Premiados. ¿Premiados de qué? Resucitando en el paraíso. Claro, pero vamos a probarlos también a ellos al final del milenio. Y después veremos si le damos el premio o no. El premio, ¿se lo damos o no? Y ahí estará también el pobre Job, el pobre Daniel, David y todos los reyes de Israel en ese milenio para ver si pasan la prueba final todavía, ¿no? Ese es otro cuento más enrevesado, ¿no? Más ridículo. O sea, Job de estar como un vasallo del reino, pues al final también hay que probarle su fe, ver si es verdad o no, habiendo sido ya probado por el diablo hace ya mucho tiempo atrás con todo lo que el diablo pudo probarlo. Y no pudo con él. Bueno, pero acá pues, para concluir, estimados amigos, nosotros tenemos que, la Watchtower dice que finalmente la grande muchedumbre, en esta atalaya del 2025, habla cómo es que Dios va a hacer la protección de esta grande muchedumbre, cómo va a ocurrir, y hace un palabreo enorme, un palabreo enorme. Si ellos ya están destinados a ser protegidos por Dios, pues para ellos sería pues lo que dice Salmo 46:1 en adelante, ¿no? Para esta grande muchedumbre, habiendo sido pues fieles en la tierra durante esta época y habiendo ayudado y colaborado con los hermanos de Jesús, ellos lo único que les pueden esperar es una seguridad total estando ya en la gran tribulación. Eso es lo que dice la Watchtower. Ellos ya no tienen prácticamente que preocuparse, solamente obedecer lo que dicen los ancianos que van a quedar en la tierra y que siguen y van a seguir las directivas de ellos para poder ser salvos, ¿no? Para poder encontrar un lugar de refugio, de protección, ¿no? Como ocurrió con los cristianos del primer siglo cuando vino la invasión de Tito, que tuvieron que escapar a tiempo de sus casas, dejando sus ropas, ¿no? Yéndose con lo poco que tenían, y dice que finalmente eso va a ocurrir para la grande muchedumbre, cuando venga la gran tribulación, también serán protegidos, serán avisados, podrán escapar, no sé a dónde, porque la gran tribulación es mundial, pero eso es lo que dice la Watchtower. Pero para ellos en realidad debería ser este Salmo 46:1, si es que realmente Dios los tiene ya separados para una protección total, ¿no? Porque han sido fieles en este tiempo. Pues leamos lo que dice Salmo 46:1 en adelante. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes aleran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será removida o conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz,
se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. O sea, no se requiere seguir ninguna instrucciones de los ancianos en la época de la gran tribulación, seguir dónde escapar o dónde huir, como huyeron los del primer siglo. No va a ser estos ancianos, no va a ser los ancianos que nos van a dar instrucciones. En realidad es un cuento que dice la Watchtower que va a ocurrir, que los ancianos van a dirigir al pueblo de Dios para su seguridad y para que no sean asesinados, serán protegidos, así como protegió a ese pueblo que tuvo en el primer siglo, avisándoles de la invasión de Tito a tiempo y escaparon, etcétera. Bueno, acá no, aquí dice que no, confía en Dios, no, Él va a poner todo en orden. Tú quédate quieto, estad quietos, dice, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. O sea, no tienes que estar corriendo, escapando, yéndote a buscar otro sitio para que no te agarre pues, la persecución. No, o la gran tribulación, no. Estate quieto. Dios está contigo, Dios te va a proteger, no como si hubiese una coraza. Eso es lo que se dice acá, ¿no es cierto? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, estate quieto. Pero no, la WhatsApp dice, no, van a tener que correr, escapar, esconderse, así como ocurrió en el primer siglo, van a tener que ser guiados por los ancianos para ver qué acciones tomar para protegerse y no caer en manos de los enemigos de la iglesia, de la organización, de los testigos de Jehová, en fin. No, 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 eso no es lo que digamos enseña la Biblia. Si tú no vas a tener problemas en la gran tribulación, estate quieto y conoce que Dios es y que se va a imponer acá y será exaltado entre las naciones, ¿no? Que Dios es nuestro refugio, el Dios de Jacob. Esa es la realidad, pero no. Ahí empiezan a elucubrar en la atalaya del 5:25 cómo es que podría Dios proteger a estos llamadas otras ovejas que estarán en la gran tribulación. Pero, estimados amigos, la verdad, para resumir, es que esa gran tribulación van a estar, según enseñanzas de Jehová, las otras ovejas y el resto ungido. Este resto ungido, sea el tamaño que tenga, va a tener que estar hasta el final de la gran tribulación. Al final recién será llevada al cielo para unirse con Cristo y luego traer la batalla del Armagedón. Entonces, acá tenemos, estimados amigos, que la Watchtower considera que en esta gran tribulación estarán pues todavía una parte de los ungidos, un resto ungido, y tendrá una parte también en la masa grande de las otras ovejas. Las otras ovejas ya tienen asegurada su entrada al paraíso. No van a tener que morir. Más bien, la manada pequeña, el resto ungido que esté allí, van a tener que sufrir, sí, hasta la muerte. No van a tener que derramar su sangre por su fe, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, porque no quisieron adorar a la bestia ni a su imagen. Van a tener que terminar decapitados. Y esto no lo dice la Watchtower. No lo dice. Dice que Babilonia la Grande va a ser destruida al final, al principio de la gran tribulación, pero en realidad no parece ser eso cierto. Porque ¿quién tiene quién tiene la culpa de la sangre de los mártires si no es justamente la Babilonia la Grande? Y esto no puede pues desaparecer al principio de la gran tribulación, sino al final, habiendo causado mártires. Mártires. Y esa es la verdad. Y estos mártires, pues, son mártires supuestamente ungidos que van a reinar con Cristo por 1000 años, como leemos en Apocalipsis 24. Está muy claro ahí. Muy claro. O sea, que no canta en victoria. Los que sí van a sufrir en la gran tribulación es ese resto ungido. Las otras ovejas se la van a pasar muy bonito, muy fácil se la va a llevar. Se van a llevar el premio. Muy facilito. La manada pequeña, ese resto ungido,
el resto escogido de la manada pequeña, pues ellos van a ser los mártires. Salvo pues que seamos todos los cristianos los que estaríamos sometidos, porque yo creo que en realidad en la época de la gran tribulación los cristianos que estén vivos van a estar ahí sufriendo una época muy difícil, ¿no? Todos sin excepción alguna. Y finalmente recibirán una vestidura blancas. ¿Quiénes los vencedores? ¿Y quiénes son estos? No solamente son las otras ovejas, sino también la manada pequeña. Todos estarán vestidos de blanco. Pero la Watchtower cambia la historia y en vez de aclararnos todo, nos mete en tinieblas, en confusión. Bueno, estimados amigos, nuevamente gracias y será hasta un próximo video. Nos vemos. Chao.